La gente de Euskal Herria Bildu está en el Parlamento de Navarra porque en Navarra 50.000 navarros y navarras votan Euskal Herria Bildu en las elecciones forales y 75.000 en las municipales. Por lo tanto, no estamos allí porque alguien ha impuesto nuestra presencia, estamos allí sencillamente porque nos vota la gente. Y esta es la primera consideración. La segunda consideración. María Chivite dice que quiere construir un gobierno de progreso, quiere llegar a una alianza con Podemos, Geroa Bai, Izquierda Esquerra, o lo que es la Izquierda Unida, que han sido socios con nosotros hasta ahora de un gobierno del cambio, tanto en la ciudad de Pamplona de Iruña como en Navarra, pero ha planteado un veto con respecto a nosotros. Y por lo tanto, ahora mismo estaríamos en la fase de intentar construir un clima político en el que no existan vetos, porque en definitiva la investidura se puede producir o no, pero si se quiere desarrollar una acción de gobierno conforme a la mayoría que ella quiere representar, pues evidentemente no se puede sustentar sobre el veto y el cordón sanitario que se hace sobre Euskal Herria Bildu, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros entendemos que sería difícil que el Partido Socialista de Navarra se sentara con nosotros en términos públicos, ¿no? Pero sí agradeceríamos que se bajara un poco el diapasón, que no se digan estas cosas. Oiga, todo el mundo sabe aquí que todo el mundo habla con todo el mundo. En nuestro país, este es un país pequeñito, de apenas 3 millones de habitantes, y por lo tanto todos nos conocemos, y por lo tanto nosotros hemos tenido relaciones con el Partido Socialista históricamente, también tuvimos relaciones con el Partido Popular. Hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular, con el señor Maroto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, hemos llegado a acuerdos sobre política fiscal con el Partido Socialista. Oiga, que esto es una dinámica muy normal en este país y es una dinámica que además aquí se ve con absoluta naturalidad y es una dinámica que la gente, además de aceptar, cree que es conveniente, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se va a construir una acción de gobierno? ¿Cómo se va a construir un modelo de convivencia sólido si no hablamos entre nosotros? Hablar está bien, otra cosa es acordar si se llega a acuerdos o no. Por lo tanto, nuestra actitud en eso también es una actitud constructiva. Ahora, decimos con claridad que nosotros no aceptamos vetos porque a nosotros quien nos lleva al Parlamento es la gente, porque la gente nos vota, y la repito, a nosotros nos han votado 350.000 personas en las últimas elecciones municipales, por lo tanto somos la segunda fuerza del país y creemos que con nosotros hay que contar. Por ejemplo, y sé que me alargo, pero sí, vale, sí. Le quería decir solamente una cosa, y es los decretos sociales del gobierno de Sánchez, esos que trataban de aumentar las bajas por paternidad, de plantear la prestación a los parados de larga duración de más de 52 años, salieron con nuestro voto. Nuestro voto fue decisivo en el Congreso de los Diputados. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando nuestro voto es decisivo, que las libertades nacionales aumentan y los derechos sociales también. Y por lo tanto, esta es nuestra posición política.